Salve centinelas, aquí habla el multiverso revelado. Y hoy la verdad sale a la superficie. Basta ya de fingir que no lo vemos. Marvel intentó empujar a la Capitana Marvel como el nuevo emblema del estudio. Pero nadie quiso seguirla. Y no fue por falta de insistencia. Cómics, películas, campañas de marketing, presencia en los Avengers. La pregunta que martillea es, ¿por qué Carol Danvers nunca logró conectar? Y, más importante aún, ¿por qué Supergirl y Hawkgirl, con perfiles tan similares, sí fueron recibidas con entusiasmo? Antes de entrar en la respuesta, si has llegado aquí porque realmente te importa este universo, si sientes que cuesta encontrar contenido que respete tu inteligencia como fan, este canal es para ti. Estamos a punto de alcanzar una meta histórica y tu suscripción marca la diferencia. Quien se suscribe gana, porque cada vídeo trae teoría fundamentada, análisis con memoria y respeto al legado de los héroes. Vamos juntos en esta misión. Por cierto, aprovecha y comenta desde dónde nos ves, ciudad y país. Quiero medir hasta dónde llega esta comunidad del universo prohibido. Leo cada comentario. Y si este contenido te conecta con las noticias y teorías más candentes del multiverso nerd, deja ya el triple kill. Dale a me gusta, comenta y comparte. Carol Danvers fue diseñada para ser la Wonder Woman de Marvel, una heroína suprema, invencible, líder nata. Pero hay un problema con los personajes que nacen ya perfectos. No generan empatía, no sangran. Desde la etapa All New, All Different en los cómics, Marvel apostó fuerte por esta reinvención. Nueva origen, nuevo traje, nuevo estatus de icono feminista espacial. Pero lo que nunca entendieron es que el carisma no se decreta, se construye con conflicto. El público sintió que Carol Danvers no tenía un arco, sino un pedestal. Y eso provocó rechazo, tanto en las viñetas como en las pantallas. Su primera serie en solitario arrancó con buenas ventas, pero el interés se desplomó enseguida. La película surfeó la ola de la saga del infinito, pero cuando llegó la hora de sostener a la heroína en solitario, la audiencia se esfumó. Y aquí entra el primer punto incómodo que casi nadie quiere afrontar. Quizá el problema no es el público que odia a una mujer poderosa. Tal vez el problema es que construyeron a la Capitana Marvel como alguien que exige admiración, sin haberse ganado nunca respeto. Parece un simple matiz de guión, pero es justo ahí donde todo empezó a desmoronarse. Pero, ¿qué ocurre cuando otro estudio hace exactamente lo contrario y acierta de lleno? La respuesta está en la introducción de dos personajes que están cambiando el juego sin necesidad de reclamar su sitio a gritos. Enseguida te muestro cómo DC consiguió que pareciera fácil, incluso con figuras que deberían haber provocado el mismo efecto de rechazo. Mientras Marvel invertía años intentando que Carol Danvers funcionara a base de insistencia, DC apareció con personajes como Supergirl y Hawkgirl, y dio en el clavo desde el primer momento. Lo más curioso es que ambas comparten rasgos con la Capitana Marvel. Son poderosas, seguras de sí mismas, entran arrasando y no piden permiso. Sin embargo, en el caso de DC, el público quiso ver más. ¿Dónde está la diferencia? La respuesta no está en la fuerza, ni en el género, ni en el protagonismo. Está en cómo fueron introducidas en escena. James Gunn entendió algo esencial. Los personajes no se demuestran en los diálogos, se demuestran en las decisiones. Hawkgirl, por ejemplo, entra enfrentándose a un gobierno entero, pero nunca parece que lo haga para proclamarse la nueva dueña del universo. Todo lo contrario, actúa por convicción, no por vanidad. ¿Y Supergirl? Su primera aparición la muestra vomitando en la mismísima fortaleza de la soledad. Podría haber sido el fin de su credibilidad, pero sucedió lo contrario. Esa escena sembró la humanidad que siempre faltó en Carol Danvers, porque Supergirl no intenta sustituir a Superman. Ella es otra cosa. Llega rota, llega con defectos, pero llega real. Y eso genera empatía inmediata. Fíjate en un detalle. Ninguna de las dos necesitó discursos para justificar su lugar. Ninguna exigió reconocimiento. Simplemente actuaron. Y la reacción del público vino sola. Ahí está la gran falla de Marvel. Carol Danvers fue escrita para ser admirada,
pero nunca se permitió fallar, vulnerabilizarse o mostrar contraste. Y en el cine eso se paga caro. Pero hay un matiz todavía más profundo. El tipo de relación que cada una establece con el protagonista masculino de su universo. Y al analizar eso, la balanza se inclina aún más en contra de Marvel. En la cultura pop, la primera aparición de un personaje decide si el público conectará o lo rechazará. Es un punto sin retorno. Y Carol Danvers tropezó justo ahí. Cuando llegó al MCU, lo hizo rodeada de expectativas, vendida en la campaña como la heroína más poderosa de todas. El problema es que la película no construyó esa grandeza de forma orgánica. La narrativa insistía en que ella ya era especial, ya estaba por encima de todos, en lugar de mostrar cómo se convertía en alguien admirable tras una verdadera travesía. Esa barrera fue difícil de romper. Compáralo con lo que hizo James Gunn en Superman Legacy. Supergirl aparece en un contexto radicalmente opuesto. No entra triunfante, no recita discursos preparados, ni pretende arrebatarle el puesto a nadie. Llega desajustada, vulnerable, incluso ebria. Una decisión arriesgada, sí, porque podía deslegitimarla de inmediato. Pero ocurrió lo contrario. Esa vulnerabilidad despertó curiosidad. El público no vio a una diosa inalcanzable, sino a una joven con un poder enorme que aún debía encontrar su propósito. Cuando el espectador percibe fallos, percibe humanidad. Y de ahí nace la conexión. Es el mismo principio que funcionó en Batman Begins, cuando Bruce era un joven perdido buscando sentido, o en el primer Iron Man, cuando Tony Stark era un arrogante que aún necesitaba un arco de redención. Esos héroes conquistaron porque no estaban listos, pero podían llegar a ser algo más. Carol Danvers nunca tuvo esa puerta de entrada. Su historia fue concebida como un relato cerrado. Ya era la más fuerte, la elegida, la que estaba por encima. El problema es que, sin esfuerzo ni transformación, no hay vínculo. Esa falta de evolución se vuelve aún más evidente frente a Hawkgirl, que en Superman Legacy aparece con un temperamento explosivo, casi hostil, pero logra empatía porque su actitud se sostiene en convicciones, no en superioridad gratuita. Esa es la clave. Mientras Marvel construyó una presentación que alejaba, DC entendió que conquistar al público es abrir primero la puerta de la empatía, no imponer grandeza. La audiencia no necesita que le digan «ella es increíble». Necesita sentir que quiere seguirla. Y si la primera impresión es definitiva, eso significa que la Capitana Marvel nunca tuvo la oportunidad de reconstruir su imagen. En cambio, Supergirl y Hawkgirl nacieron en el DCU con ese crédito inicial. La pregunta es, ¿por qué personajes tan agresivos o incómodos como Hawkgirl, que podrían generar rechazo, funcionan tan bien? La respuesta está en el siguiente punto. Hawkgirl podría haber sido un desastre de aceptación. Es explosiva, agresiva, sin filtros y poco dada a la simpatía. Ese mismo perfil, aplicado a Carol Danvers, habría generado rechazo inmediato. Sin embargo, en Superman Legacy, la recepción fue positiva. ¿Por qué? Porque el público acepta dureza, incluso arrogancia, cuando percibe propósito y humanidad detrás. En los cómics clásicos de la Liga de la Justicia y en las series animadas de los 2000, Hawkgirl ya tenía este carácter. No conquistaba por dulzura, sino por presencia. En Justice League Unlimited, por ejemplo, sus conflictos con otros héroes no la convertían en villana, porque había un equilibrio entre virtudes y defectos. El cine respetó esa tradición. Su agresividad no es capricho, es convicción. Cuando desafía a líderes políticos en Superman Legacy, la escena no suena a vanidad, sino a posicionamiento contra la injusticia. Eso la hace digerible. Puede ser dura, pero nunca menosprecia a sus compañeros ni al público. Carol Danvers, en cambio, fue escrita muchas veces como alguien que humilla a sus pares o reafirma superioridad. Hawkgirl, incluso al chocar con Superman, mantiene respeto. No necesita estar de acuerdo con él, pero tampoco lo degrada. Eso genera un conflicto productivo, no antagonismo gratuito. Otro factor es el contexto narrativo. Hawkgirl no llega para usurpar el protagonismo, es parte de un conjunto. Superman, Supergirl, Mr. Terrific.
y ese equilibrio permite que destaque sin convertirse en la nueva líder absoluta. Marvel, por el contrario, colocó a la Capitana Marvel como el comodín salvador de los Vengadores sin respaldo emocional suficiente. Y además, están los gestos silenciosos. Hawkgirl puede irrumpir con violencia, pero en instantes clave deja ver humanidad, una mirada de complicidad, una reacción de duda ante el peso de sus actos. Esos matices construyen carisma. Carol Danvers nunca recibió esa oportunidad. Su guión no le permitió equivocarse, de forma que generara empatía. La lección es clara. Un personaje puede ser duro, incluso desagradable, siempre que muestre humanidad. Esa chispa es la que conecta. Marvel hizo lo opuesto. Intentó suavizar a una figura fría, sin darle nunca una vulnerabilidad auténtica. Y el rechazo se amplificó. Aquí está la diferencia fundamental entre los personajes que sobreviven al tiempo y los que desaparecen de la memoria. El carisma no se decreta en despachos, ni se compra con campañas millonarias. Se gana en la construcción de la historia, en cómo sus fallos despiertan interés. Jessica Cruz es prueba de ello. Introducida en 2013 como nueva Linterna Verde, no debutó siendo perfecta ni infalible. Su primera aparición mostraba a una mujer rota, marcada por el miedo y la inseguridad. Pero esa vulnerabilidad conquistó. Los lectores siguieron su evolución porque querían verla superar traumas. Con el tiempo, se convirtió en referente, no porque DC lo impusiera, sino porque los fans lo eligieron. Eso es lo que Carol nunca tuvo, una base emocional genuina. Lo mismo ocurrió con Red Canary, creada en 2022. Personaje reciente, sin legado histórico, pero con personalidad inmediata y magnética. Fue introducida en contraste con héroes consolidados, en situaciones que resaltaban su valor sin proclamas vacías. El resultado, curiosidad en lugar de rechazo. Marvel, en cambio, con la línea All New, All Different, trató de reinventar de golpe a múltiples héroes en los años 2010. Carol Danvers fue promocionada como la gran heroína de la editorial, sin haberlo construido de manera orgánica. Varias series en solitario, múltiples reinicios con Captain Marvel Nubla 1, y ninguna consiguió sostenerse. No es casualidad, es síntoma de que la audiencia nunca compró la idea. La conclusión es obvia, no hay atajos. El público no sigue a un personaje porque un estudio lo declare símbolo. Lo sigue cuando respeta su camino. Ese respeto nace de la contradicción, de los errores, de la lucha para levantarse. Un héroe construido como infalible desde el inicio nunca genera empatía. Y sin empatía, no hay futuro. Por eso, mientras tantas heroínas de DC están siendo abrazadas de inmediato, la Capitana Marvel sigue siendo recordada más por la resistencia que por el impacto. Y si eso ya era un problema de guión, hay un segundo factor que lo amplificó aún más: la propia actriz. Porque cuando la figura pública interfiere en la percepción de un personaje, la ecuación se vuelve todavía más complicada. En muchos casos, la recepción de un personaje está íntimamente ligada al carisma del actor o actriz que le da vida. Es imposible separar completamente uno del otro, y la trayectoria de la Capitana Marvel es el ejemplo más evidente. Brie Larson llegó al MCU, rodeada de una imagen pública de frialdad y declaraciones que dividieron a los fans. En lugar de acercar a la audiencia, terminó reforzando la percepción de que el personaje era arrogante, distante y poco atractivo. Ese efecto se amplificó porque el guión no ofrecía contrapesos. Carol Danvers ya había sido escrita como alguien que parecía situarse por encima del resto de héroes, y la interpretación de Brie, sumada a entrevistas polémicas, solo acentuó la sensación de antipatía. Cuando se le preguntó sobre las críticas a Captain Marvel, muchas de sus respuestas sonaron como ataques indirectos al propio público. Esa postura transformó el rechazo inicial en resistencia activa, algo que se reflejó en los resultados de The Marvels, una de las caídas de taquilla más severas de la historia del MCU. Y no se trata de un problema de género, ni de rechazo al empoderamiento, como algunos discursos superficiales intentaron imponer. La prueba es que personajes como la Wonder Woman de Gal Gadot o incluso la nueva Supergirl de Millie Alcock fueron bien recibidas. La diferencia está en el carisma natural. Millie Alcock, aún sin ser unánime, transmitió fragilidad,
irreverencia y autenticidad desde su primera escena. No necesitó proclamar importancia, simplemente existió en contraste con Superman y generó curiosidad por su camino. Este fenómeno no es nuevo. Robert Downey Jr. convirtió a Tony Stark en sinónimo del MCU, no solo gracias al guión, sino por la identificación personal que transmitía en cada gesto y entrevista. Hugh Jackman hizo lo mismo con Wolverine, sosteniendo la franquicia de X-Men durante 2 décadas. La presencia de Brie Larson, en cambio, nunca construyó ese puente. El público no se veía reflejado en ella, ni sentía ganas de seguirla. Cuando la percepción del actor perjudica la recepción del personaje, el problema roza lo irreversible. Y Marvel jamás logró revertir esa brecha. Al contrario, cada nuevo intento de colocar a Carol Danvers en el centro solo reforzó la imagen negativa. El efecto fue acumulativo. Cuanto más aparecía, más se alejaba del público. Esta desconexión abre paso a una cuestión crucial. ¿Qué está haciendo DC de forma distinta para presentar personajes diversos que conquistan desde la primera escena? La respuesta está en la arquitectura narrativa de James Gunn, que entendió un detalle que Marvel parece haber olvidado. James Gunn comprendió algo que Marvel Studios perdió en las fases 4 y 5. La diversidad no necesita ser proclamada como bandera, debe integrarse de forma orgánica en la historia. En Superman Legacy, personajes como Hawkgirl, Mr. Terrific y Supergirl no se presentan como símbolos de representatividad. Simplemente existen, con personalidades marcadas, conflictos propios e interacción real con el protagonista. Esa naturalidad es lo que genera aceptación inmediata. Un detalle clave es cómo Gunn utiliza el contraste para dar fuerza a cada figura. Supergirl no es una copia femenina de Superman. Carga sus propios defectos, inseguridades y una relación de admiración mezclada con resentimiento hacia su primo. Hawkgirl no es la guerrera perfecta, sino alguien de temperamento explosivo y convicciones firmes, en constante choque con el poder político. Y Mr. Terrific no queda reducido a su diversidad, sino que brilla por su genialidad y carisma. El público no los percibe como la heroína mujer o el héroe negro, sino como personajes sólidos, porque el guión construye eso antes de cualquier etiqueta. Esto es lo opuesto a lo que Marvel hizo con Carol Danvers. La convirtieron en símbolo de representatividad femenina, pero sin capas emocionales que sustentaran esa posición. El discurso vino antes de la historia. Gunn invirtió el orden, construyó la narrativa primero, los personajes después, y el significado surgió de forma natural. Es la misma regla que Stan Lee defendía en los años 60. Los héroes deben ser interesantes como personas, no solo como iconos. Incluso los uniformes en Superman Legacy reflejan esa lógica. El traje de Hawkgirl, con tonos metálicos y ásperos, proyecta su carácter directo y combativo. El de Mr. Terrific resalta en contraste con Superman, pero nunca parece una copia. El de Supergirl, en azul desgastado, comunica que aún no es un icono completo, sino una versión imperfecta de algo mayor. Cada elección estética refuerza que la diversidad nace de los matices de la narrativa, no de consignas publicitarias. Marvel, al intentar posicionar a Carol como la equivalencia femenina del Capitán América, fracasó porque nunca construyó la travesía. El público no vio el esfuerzo, solo el resultado anunciado. Y eso genera distancia. Gunn mostró el camino contrario. Se conquista el respeto con personajes vivos, que dudan, fallan, y aún así siguen adelante. Al final, todo se reduce a una regla simple. El público solo sigue aquello que respeta. Cuando un personaje genera empatía, quieres volver, quieres ver más, aunque cometa errores. Es eso lo que explica el creciente interés por el nuevo DCU. Supergirl dejó una primera impresión intrigante. Hawkgirl conquistó con su temperamento fuerte, y hasta secundarios como Mr. Terrific salieron del cine con espectadores pidiendo más. Cada uno fue escrito para coexistir con Superman, no para reemplazarlo ni eclipsarlo. Eso es narrativa bien diseñada. El MCU hizo lo contrario. Carol Danvers entró demasiado tarde en el tablero y exigió protagonismo sin haber construido antes esa conexión.
En Avengers Endgame, cuando aparece casi como la pieza definitiva contra Thanos, la reacción no fue entusiasmo, sino extrañeza. No parecía parte de aquella familia, sino una presencia externa intentando imponerse. El público lo percibió, y la consecuencia fue una desconexión que persiste hasta hoy. Ese contraste explica por qué el universo Marvel, antes sinónimo de imprevisibilidad, terminó siendo repetitivo y previsible, mientras el DCU de Gunn despierta curiosidad incluso antes de consolidarse. Es una cuestión de expectativas. De un lado, sabes exactamente lo que Marvel va a intentar repetir. Del otro, tienes la posibilidad de descubrir algo nuevo en construcción. Y ahí nace la voluntad de seguir. La pregunta es, ¿qué personaje te conquistó sin necesidad de gritar que merecía estar ahí? ¿Quién, con solo una primera escena, te hizo pensar, quiero ver más? Si este análisis te dio claridad sobre por qué algunos personajes prosperan y otros se hunden, suscríbete al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta importante, y tu apoyo es lo que nos llevará hasta allí. Con cada suscripción, esta comunidad crece y garantizas que seguirás recibiendo análisis que no subestiman tu inteligencia. Y ahora quiero saber de ti. ¿Desde qué ciudad o incluso qué país estás viendo este vídeo? Déjalo en los comentarios, porque los leo todos.